Buenas tardes, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio estando en oración. Una vez más, yo les insto por favor para que ustedes la pongan ante la presencia de Él cuando ustedes estén en oración, cuando ustedes estén en comunión en lo secreto con Él, que la pongan ante su presencia para que cada uno, el Señor le hable la parte que le corresponde. Yo esto lo hago en obediencia. Escuchen o dejen de escuchar. A mí el Señor me ha dicho que hable, porque yo no quiero que la sangre de ninguna persona recaiga sobre mi cabeza, como está escrito en el libro de Ezequiel 3. Entonces, hermanos, la palabra dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, camino de muerte, camino de muerte, y no lo saben. No saben, no lo entienden. No, santo, santo. ¿Cuántos van a la muerte? ¿Cuántos van a la muerte creyendo que van a la vida? Están yendo por el camino equivocado, se están desviando de mi verdad, se están desviando porque no me buscan, no escudriñan mi palabra, no escudriñan mi palabra y no me buscan, no me buscan, no escudriñan mi palabra, no escudriñan mi palabra y se están perdiendo, se están perdiendo. Oh, ¿por qué no me buscan? ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué no me buscan? Búsquenme, búsquenme en lo secreto, escudriñen mi palabra. Búsquenme en lo secreto, escudriñen mi palabra, búsquenme ahora que hay tiempo. Ahora que hay tiempo, escudriñen mi palabra. Búsquenme a tiempo y fuera de tiempo. Apercíbanse, apercíbanse, porque muchos van por el camino ancho. Muchos van por el camino ancho, el camino que lleva a la perdición. Muchos se están perdiendo, muchos se están perdiendo, porque no escudriñan mi palabra, porque no conocen la verdad. Y se están perdiendo, se están perdiendo. Oh, sí, sí, Yeshua, Yeshua, ay, ay, ay. Yo seguí orando porque el Señor me quebrantó. Yo sentía el dolor del Señor, el quebranto de Él. Era como si nos estuviera clamando a nosotros. O sea, a veces es tan terrible, y me da vergüenza cuando a veces estoy en comunión en el Señor, porque yo siento que Él es como si nos estuviera rogando para que nosotros seamos salvos. O sea, en vez de nosotros ser los que les estemos rogando a nuestro Señor, a nuestro Dios, por nuestra salvación, Él es el que nos está clamando para que nosotros nos arrepintamos, para que lo busquemos, para que escudriñemos la palabra, para que cambiemos nuestra vida. Y sentía su clamor como diciendo: queda un poquito de tiempo, todavía estoy aquí a la diestra del Padre clamando por ustedes las 24 horas del día, para que sean salvos, porque yo no quiero que se pierda ninguno. Entonces yo estaba orando y le clamaba, y yo en un momento le dije: Señor, pero tú los has comprado con tu sangre en la cruz, a precio de sangre. Y el Señor me respondió cuando yo le decía eso: tú los has comprado en la cruz, Señor. O sea, y me respondió lo siguiente, dice: pero esas almas están perdidas y no conocen la verdad. Por eso no vienen a mí, porque no conocen el camino, no conocen la verdad, no saben que yo soy su Dios, que yo soy su Señor. No me conocen, no me conocen, están perdidas en el mundo, están perdidas tras los deleites del mundo y no conocen la verdad. No saben, no saben, creen que me conocen, pero no saben, están perdidos y queda poco tiempo, queda poco tiempo, queda poco tiempo. Oh, santo, 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 bendito va Padre. Entonces yo de nuevo seguí clamando, y el Señor, la palabra que me dio fue esta: para todos sus hijos en las naciones, para todos sus siervos, sus atalayas, todos sus ministros. Y me decía esto: es el tiempo de que se levanten, es el tiempo de que se levanten, de que se ciñan los lomos y hablen, y no tengan temor de lo que pueda decir o hacer el hombre. Es el tiempo de que se ciñan, de que se aperciban y salgan a proclamar el Evangelio eterno, el Evangelio del reino, el Evangelio del gran yo soy. Es el tiempo de que salgan a proclamar el Evangelio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el tiempo de que salgan, es el tiempo de que se aperciban y salgan, 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 salgan. Es el tiempo de que se levanten y salgan a proclamar la verdad. La verdad, es el tiempo de que salgan al norte, al sur, al este y al oeste de las naciones. Es el tiempo, oh, santo, santo, santo. Yo seguí orando y el Señor me dijo: yo te he hablado, yo te lo he dicho, que el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y me siga. Y no están en mi reino, están en el mundo. Y aún recibirán
mucha persecución de su misma familia. Amén. Esa fue la palabra que el Señor me dio estando en oración. Yo se la quería compartir porque es una palabra para todos nosotros, para todos sus hijos en las naciones, porque Él nos lo está diciendo que queda un corto de tiempo y hay muchísimas personas que están como nosotros estábamos antes en el mundo, todavía no conocen la verdad. Yo me acuerdo que cuando yo era católica, mi familia es de tradición católica, toda mi familia es católica. Yo aquí en España conocí de Cristo, aquí fue donde me hablaron de Cristo y desafortunadamente no toda mi familia conoce, ella sigue siendo católica, yo les hablo pero todavía no conocen la verdad, les he intentado hablar de la verdad, pero todo es en el tiempo del Señor. Él me ha dicho que serán salvos, pero Él me dice que ore por ellos, que Él es el que cambia los corazones, ¿no? Pero cuando yo era católica, yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Nunca había leído la Biblia, lo confieso, la tenía en mi casa. Era un libro más que yo tenía en mi casa, abierto en el Salmo 91 como una costumbre y una tradición de todos los católicos, y no conocía absolutamente nada de la verdad. Y cuando me hablaron de Cristo fue que yo empecé a leer la palabra. Todo es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro. Y ahí fue que empecé a conocer la verdad. Ahí fue cuando en realidad el Señor vino a mi corazón, entró y me mostró la verdad. Y nací en el Espíritu y nací de nuevo. Y cambió mi vida totalmente y ya para siempre. O sea, ya empecé a ser otra persona diferente en el momento que Cristo entró a mi vida. Entonces, si Dios tuvo misericordia de mí y de muchas personas, de muchos de ustedes, y cambió la vida de ustedes, puede hacerlo con muchísimas otras personas que hoy están como nosotros estábamos tiempo antes, atrás, perdidos en el mundo y no conocíamos la verdad, como nos lo está diciendo. No me conocen, por eso no saben la verdad y van a perdición. Entonces, lo que nos está diciendo es que ya dejemos el temor, dejemos el miedo, que nos ciñamos los lomos. Él nos ha estado preparando todo este tiempo a muchas personas que son sus hijos, que son sus siervos, un remanente que Él tiene. Entonces, tenemos que saber que en este tiempo viene persecución para nosotros, pero aún así nosotros tenemos que proclamar la verdad, tenemos que hablar porque hay un remanente todavía al que va a ser salvo, pero que no conoce la verdad. Y Dios quiere que nosotros seamos esas vasijas de honra, que seamos esos instrumentos en manos de Él, para que nosotros salgamos a proclamar, a evangelizar y hablar la verdad, a dar a conocer la palabra. A mí un día, yo conocí a Cristo porque un día una señora en la calle, en un local cerca a mi casa, me habló de Jesucristo, me empezó a hablar de la cruz, del camino, me dijo que si quería venir a mi casa para hablarme, y bueno, yo lo tomé así como, vale, bien, si quiere venir, y desde ese día confieso que me empecé a leer la palabra y mi vida cambió. Después fue que me empecé a buscar yo sola y a conocer más la verdad, porque al comienzo te enseñan, te guían, te dicen las cosas, pero después ya tú ves el cambio que ocurre en ti, en tu entorno, en tu vida, y entonces ya tú mismo empiezas a buscar de Él sin necesidad de que otras personas te vengan a decir y a guiarte, ¿no? El mismo Espíritu, como nos dice el Señor, es el que nos enseña, nos edifica y nos prepara. Entonces, yo pienso que nosotros deberíamos de dejar de ser un poquito egoístas. Y así como en algún momento el Señor tuvo misericordia con nosotros, así mismo nosotros hacerlo con otras personas y salir ya. Ya es tiempo de que dejemos de estar en la comunidad y salgamos y vayamos a proclamar la verdad como nos está diciendo, que es el tiempo de que nos apercibamos y salgamos, porque después Él nos va a pedir cuentas. Él nos ha dado dones, ha dado talentos, nos ha dado un ministerio, y durante mucho tiempo ha estado enseñándonos, preparándonos y fortaleciéndonos con muchas pruebas y con muchas cosas que nos han pasado a cada uno de nosotros. Cada uno tiene un testimonio, tiene una vida diferente. Somos instrumentos en las manos de Dios, somos vasijas de honra, y la preparación y el trato de cada uno de nosotros es diferente. Nosotros no podemos compararnos unos con otros porque somos diferentes cada uno. El Señor es un cuerpo y en esta mano son 5 dedos, entonces cada uno de mis dedos cumple una función diferente y el trato también hacia cada uno es diferente, ¿no? Pero eso no significa que sea menos
el uno que el otro, no, por el contrario, todos son importantes y cada uno de nosotros es importante para Dios. Él no tiene acepción de personas y lo que Él quiere es eso, que nosotros seamos también, tomemos aprecio por las cosas que nos ha dado y salgamos a compartir, salgamos a enseñar. Si lo amamos de verdad de corazón, que proclamemos su reino, proclamemos el reino de los cielos aquí en la tierra. No estamos en el reino de los cielos, estamos en el mundo, pero hay un remanente pequeño que sí vivimos como si estuviéramos en el reino de los cielos, que estamos apartados de todas las cosas del mundo, de todo aquello que no aprovecha y que no vale la pena. Entonces, lo que Él nos dice es eso, que nos ciñamos, nos apercibamos y salgamos a hablar la verdad, salgamos a evangelizar. Viene una mortandad terrible. En este tiempo que hemos estado en cuarentena, una noche cuando estaba durmiendo, el Señor me habló y me dijo, una tercera parte de la población va a perecer, va a perecer, va a perecer. Y yo me desperté asustada porque me decía, una tercera de la parte de la población va a perecer. Yo me desperté asustada, pero luego me puse a orar, luego seguí durmiendo y al siguiente día yo me levanté y me puse a mirar qué significaba eso, porque fue audible que me habló, o sea, me habló y me dijo, una tercera parte de la población morirá. Entonces, claro, esa frase me quedó a mí como me impactó muchísimo, y luego yo la busqué en la palabra y eso está en Apocalipsis 9:18, que dice que, creo que es la tercera trompeta, que dice que una parte de la tercera, o sea, yo no sé los tiempos, porque Él dice que todo va a ser como ladrón en la noche. Ustedes se están dando cuenta, las cosas se están pasando de un momento a otro. Él es tan misericordioso que hace, como dice, nos prueba un poquito, viene una prueba fuerte, perecen algunas personas. Todo eso es para que nosotros nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas, para que veamos su gloria y su poder y temamos, ¿no? Pero va a llegar un momento en que va a venir los tiempos duros y fuertes que están anunciados en su palabra, que están anunciados en Apocalipsis, en el libro de Daniel y en muchos otros profetas que hay en la palabra. Entonces, todo ese tiempo, ya se está cortando el tiempo. Él nos lo está diciendo, el tiempo suyo, el tiempo de la iglesia, ese se está cortando, y en cualquier momento el tiempo de gracia se termina. Y ahí, como dice, ya no va a haber tiempo como dice, de nada. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque querremos entrar, pero no lo podremos hacer. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Él ya hizo su parte, pero nosotros formamos parte de su cuerpo. Él es la cabeza, Él murió para darnos la vida, la salvación, nos dejó el evangelio del reino, nos dejó sus estatutos, nos dejó la palabra para que nosotros la vivamos, la cumplamos, pero también la proclamemos a las demás personas. Nosotros no podemos coger la palabra, vivirla, aprendérmela y quedármela callada y para mí solamente, porque entonces yo cómo voy a extender el reino de los cielos a las demás personas. Yo tengo que vivirlo, tengo que proclamarlo y tengo que también salir y divulgar el reino de los cielos a las demás personas. Y eso es lo que nos está diciendo en este tiempo. Viene un avivamiento fuerte, pero Él nos está llamando a que salgamos a proclamarlo, a que salgamos a hablar la verdad a las personas, que no tengamos miedo. ¿Nos van a perseguir? Sí, eso está escrito en la palabra. Desde comienzos, a Él mismo lo persiguieron. Su misma familia no creía en Él. Los fariseos, que eran los sacerdotes, los escribas de ese tiempo, los sacerdotes lo persiguieron y lo llevaron a la muerte hasta la cruz. Todos sus discípulos, los 12 apóstoles, uno a uno, fue perseguido hasta que murió. Los mataban por predicar y proclamar el evangelio. Así, siglo tras siglo, todos los siervos de Jesucristo, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, los verdaderos cristianos, todos o casi la mayoría han muerto como mártires, como víctimas. ¿Por qué? Por el evangelio, por proclamar la verdad, por no retroceder, por no negar el nombre de Jesucristo, por no negar a su esposo, a la cabeza. Nuestro esposo, la cabeza de nosotros es Jesucristo. Y cada uno, siglo tras siglo, han fallecido, han venido persecuciones terribles, y el Señor no lo está advirtiendo. Esta última persecución, la que vamos a vivir nosotros, va a ser la peor de las persecuciones. Él lo dice en Daniel. Cuando usted lee en Daniel 7 lo dice, que los santos, su iglesia, los santos, su pueblo, va a ser entregado al anticristo 3 años y medio para ser sacrificado, para ser probado. Vamos a ser asesinados, vamos a ser pasados como el oro por el fuego. Por eso muchos van a apostatar en ese tiempo, porque no se han preparado para ese tiempo que viene. Muchos se piensan que se van a ir antes, pero en la palabra está escrito que
Durante el tiempo del anticristo nos van a entregar 3 años, el Señor lo va a permitir y vamos a ser entregados al gobierno del anticristo y ahí van a probar nuestra fe, nuestra paciencia y nuestro amor hacia Jesucristo, si de verdad nosotros somos capaces de dar la vida sin negar su nombre, si somos capaces de dar la vida sin retroceder, porque en el tiempo antiguo muchísimas personas apostataron también, muchos que decían ser siervos de Dios apostataron. No todos, pero algunos sí tuvieron miedo y temor y de tarde o temprano después mueren. Entonces, hermanos, dejemos ya el miedo, dejemos ya el temor y si Dios le pone en su corazón de que salga a evangelizar, de que le hable a alguna persona, usted no tenga temor, usted hable porque Él va a poner palabras en boca suya. Somos sus vasijas, somos instrumentos en sus manos. Dios es espíritu y es el espíritu de Dios el que mora en nosotros. Él está en todas partes, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él está en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios y Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir a qué hacer, qué no hacer. Si tenemos que ir, si tenemos que evangelizar nuestra familia, ir y evangelizar, hagámoslo. Si tenemos que en el trabajo evangelizar, no nos dé miedo de perder el trabajo por evangelizar a la gente. Vale más la vida de una persona que un salario, que un trabajo. Dios no desampara a sus hijos. Dios no nos va a desamparar. Dios siempre nos va a proveer todo lo que necesitemos. Y como lo dijo, si yo visto a los lirios y doy de comer a los pájaros, ¿cómo no a ustedes, hombres de poca fe? ¿Cómo no a nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza? Por eso, hermanos, una vez más, muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente, pero tenemos que estar en lo secreto y buscar para que el Señor nos guíe y nos dirige para saber si lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto o no lo correcto. Porque a veces nosotros, como dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino y su fin es camino de muerte. Entonces, hermanos, es tiempo de que sigamos con la mirada puesta en el Señor, de que nos apercibamos, que nos pongamos a cuentas con el Señor, que imitemos su carácter, que lo imitemos a Él, que pongamos la mirada en Él. Nuestro ejemplo y nuestro modelo, yo siempre se lo digo, es Él, porque a mí el Señor me lo dijo un día: mírame a mí y no mires al hombre. Y eso para mí fue lo que me ha salvado en realidad, porque empecé a ver cosas dentro de los cristianos que si a mí Él no me hubiera dicho esa palabra de pon la mirada en mí y no mires al hombre, yo me hubiera regresado al mundo. Pero como Él me lo dijo, me habló y me lo dijo, pon la mirada en mí y no mires al hombre, yo seguía adelante con la mirada puesta en Él, no importando lo que veía y lo que me pasaba y lo que me hacían muchísimas personas que dicen ser cristianos y no lo son. Entonces tenemos que poner la mirada en Dios, porque si le ponemos la mirada en una persona, vamos a ser defraudados. Todos nosotros somos humanos, somos pecadores, tenemos muchísimas debilidades, no somos perfectos y tarde o temprano siempre vamos a fallar. Aunque no lo queramos, aunque intentemos hacer las cosas con excelencia, somos humanos. No somos Dios, somos humanos. Entonces, por eso nos dice, pongan la mirada en mí y no en el hombre. Sigamos adelante con la mirada puesta en Dios y obedezcamos, hermanos. Si Dios nos ha llamado para que salgamos, para que proclamemos el Evangelio del Reino, como lo dice en Mateo 28, ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio del Reino, hagámoslo. Eso no lo tiene que mandar ninguna persona, eso está escrito en su palabra. Y es un mandato de Él que va dirigido hacia cada uno de nosotros, sus hijos. Tampoco nadie nos tiene que prohibir. Cuando una persona nos prohíbe que salgamos a evangelizar o salgamos a hacer algo para el reino de Dios, para nuestro Señor Jesucristo, esa persona está tomando el papel de Él, está haciéndote esclavo de esa persona. Cuando tú, en vez de obedecer a Jesús, obedecer a Dios, lo que dice su palabra, obedece lo que un hombre te dice y vas en contra de su palabra, tú estás desobedeciendo a Dios y tú te estás haciendo esclavo de esa persona y Él nos hizo libres. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, evangelizar, hablar la palabra y hacer las cosas del reino de los cielos. Eso no es pecado, por el contrario, Él nos está diciendo que salgamos. Él nos va a respaldar con poder y gloria. Si tenemos que salir, Él nos va a dirigir, si hay que orar por una persona, si hay que sanar a esa persona, si hay que liberarlo. Cada uno tiene sus dones, sus talentos y su ministerio. Y si obedecemos, Él no nos va a dejar en vergüenza, hermanos. Eso es todo.
más adelante, si el Señor me da de nuevo otra palabra, yo se la vuelvo a decir a ustedes, ¿vale?